Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a su programa Diálogo Pastoral. Como todos los miércoles y de costumbre, aquí en la cadena del mediodía, por la cadena del milagro, es su pastor, el pastor Orlando Nieves Soler, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Taller del Maestro en el barrio Sánchez de Camuy, saludando a todos y cada uno de nuestros hermanos televidentes. Excusando también de igual manera a nuestra pastora Selmi Monroso de la Iglesia Camino de Restauración, también del barrio Sánchez en Camuy, que está en unas merecidas vacaciones, así que reciban saludos de parte de ella. A todos y cada uno de nuestros hermanos que nos sintonizan miércoles tras miércoles, gracias por su fiel sintonía y gracias por abrir las puertas de su hogar para recibir a este siervo del Señor y sus invitados para compartir con ustedes en este diálogo pastoral. A todos los hermanos que nos siguen en nuestra página de Facebook en Diálogo Pastoral en CDM Internacional, gracias por sus comentarios, gracias por compartir con nosotros sus anécdotas, sus testimonios. Le damos la gloria y la honra al Señor y saludamos de igual manera a todos los hermanos que nos siguen a través del internet en CDM, www.cdminternacional.com y a todos nuestros hermanos del ministerio Sermón Cristiano TV. Reciba un cordial saludo y agradecemos. Les recordamos, amados hermanos, que si usted se pierde algún segmento de su programa Diálogo Pastoral, esta misma noche, en el horario de 10 a 11 de la noche, se retransmite. Y si no, pues puede entrar en la página de Facebook, YouTube, que va a encontrar este programa a través de sermoncristiano.tv. Le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. También le informamos, amados hermanos, que nos pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, 787-898-5410 y el 787-898-5120, y nos deja ahí las peticiones que al finalizar del programa vamos a estar orando por ellas. Me acompaña esta tarde, dándole gracias al Señor, el pastor Isaac Ruiz. El pastor Isaac Ruiz es pastor de la Iglesia Pentecostal, Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en el barrio Caimital Alto de Aguadilla. Pastor, bien. Caimital Bajo, mira, vaya. Ahí está Caimital Alto y Caimital Bajo de Aguadilla. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, gracias al Señor, y gracias, ¿verdad?, por la invitación que me hace. Así que me honra el estar contigo en este espacio y aprovecho, ¿verdad?, para saludar a cada uno de los hermanos y de los amigos que nos pueden sintonizar. Y saludo, ¿verdad?, a mi amada familia, a mi esposa y a la congregación que el Señor me permite pastorear para su gloria y para su honra. Así que es un honor, Pastor Orlando, estar contigo aquí. Amén. Y como ustedes saben, el pastor Isaac Ruiz no es extraño. Ha estado en varias ocasiones y en esta semana que se avecina, el domingo, que celebramos Pentecostés, gloria sea al Señor, queríamos compartir con nuestro pastor Isaac Ruiz, ya que el pastor Isaac Ruiz es pastor, es maestro, profesor en el colegio MISPA, gloria sea al Señor, y también conferencista, y queríamos compartir con él este tema de hoy, Pentecostés, una experiencia del ayer o de hoy. Y vamos a estar comenzando con una porción escritural que aparece en el libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 12, y si usted tiene su Biblia, acompáñenos, por favor. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad,
¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra! Le damos gracias al Señor. Entonces, pastor, vamos a comenzar con esta serie de preguntas porque nos preparamos todos de diferentes denominaciones cristianas para celebrar Pentecostés. Okay, los católicos lo celebran a su manera, los metodistas, pero los pentecostales tenemos nuestra manera de celebrarlo. ¿Qué era Pentecostés? Primero que nada. Bien, cuando hablamos de Pentecostés, estamos hablando de una festividad agrícola que se celebraba, ¿verdad?, 50 días después de la cosecha. O sea, cuando se daba la cosecha, se contaban 50 días. Que de ahí que viene el término Pentecostés, viene de penta, ¿verdad? De 5, en este caso 50, y ahí se hacía una celebración agrícola que era obviamente judía, pero lo que llama la atención es que la muerte de Cristo coincide dentro del calendario judío con todas estas festividades. ¿Y qué sucede? Que 50 días después de Cristo haber muerto y resucitado, pues Pentecostés adquiere otra connotación, porque, ¿verdad?, como dice el autor a los Hebreos, todo esto era sombra, ¿verdad?, de lo que había de venir, pero en sí y en su origen es básicamente una festividad agrícola que en el cristianismo adquiere un significado totalmente distinto. Pero entonces para nosotros ahora adquiere otro significado, el derramamiento de este Espíritu Santo. Cuando Jesús le había dicho a los discípulos, vayan y esperen, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es así. Wow, gloria sea al Señor. Pero cuando hablamos aquí en Hechos capítulo 2, ¿cuál fue el significado que adquiere entonces Pentecostés? Ok. Básicamente para el grupo que estaban allí, los apóstoles, ¿verdad?, y la iglesia primitiva, Pentecostés marca el nacimiento de la iglesia del Señor. O sea, ese ir y esperar para que fueran llenos del poder que se iba a derramar, o sea, es el dunamis que se iba a derramar en aquel lugar, era lo que iba a dimensionar a los apóstoles y a la iglesia primitiva a cumplir la gran comisión que Jesús ya les había dado. Jesús les había dicho, id y haced discípulos en todas las naciones. Pero esa labor, ese ministerio, esa misión, no iba a ser posible hasta que ellos no fueran investidos de esa llenura o de ese bautismo en el Espíritu Santo. Wow. Me habías dado un ejemplo que, hablando anterior al programa, que mucha gente dice que esto es dinamita. No, dunamis es como el dínamo, es la energía, la fuerza, porque cuando uno piensa en dinamita, pone un cuarto explosivo ahí, explota por ahí y llévese lo que caiga por el camino. Sí, no, porque el término dunamis, que proviene del griego, nos habla más de dinamismo. O sea, cuando Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, dunamis de Dios, o sea, porque Dios no es un Dios estático, Dios no es un Dios que está ahí inerte, sino que es un Dios que está en constante movimiento, pues es un Dios que crea, o sea, y como Dios creador está en esa constante labor de crear y de hacer cosas nuevas, y el evangelio es eso. El evangelio es dunamis, es movimiento de Dios para salvación, para restaurar la vida del ser humano. Wow, gloria a Dios. Entonces, cuando hablamos de las lenguas, ¿fueron las lenguas la señal del bautismo en el Espíritu Santo? Bien, primero cuando analizamos el libro de los Hechos, nos percatamos de que Lucas, el autor de los Hechos,
redacta 3 historias donde básicamente la señal latente o inicial del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo, son las lenguas. O sea, tenemos primero el caso de Pentecostés, donde allí los apóstoles son llenos. Luego tenemos el caso de la casa de Cornelio, que era un gentil, que esto le trajo, ¿verdad?, cierto conflicto a Pedro, porque Pedro como que no tragaba mucho el asunto de que los gentiles también recibieran la llenura del Espíritu Santo. Y tenemos otro caso, que es el caso de los que habían sido discípulos de Juan, que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero no habían escuchado del Espíritu Santo. Y en este caso específico, hablaron en lenguas, más profetizaron. O sea que en este caso hubo otra señal adicional, pero por lo menos los 3 casos que Lucas nos relata, las lenguas están como señal inicial de esa manifestación. No es la única señal. No es la única, pero sí por lo menos la Biblia nos deja claro de que es esa señal inicial. Claro, la Biblia y el apóstol Pablo luego en su teología nos enseña que hay toda una variedad de dones disponibles para el que es lleno, para el que recibe el bautismo del Espíritu Santo. Por eso cuando hablamos de Corinto, pues tenemos que entonces entrar en el asunto de que Pablo tiene que traer corrección, porque los creyentes de Corinto pensaron que las lenguas fueron el don supremo, la manifestación suprema de la llenura del Espíritu Santo, y Pablo tiene que entonces corregir y decir, pues espérate, hay otras manifestaciones, ¿verdad? Pero las lenguas, y en este caso, fíjate, pastor, hay que entender el contexto de Pentecostés, porque ¿quiénes eran los que estaban allí? En Pentecostés específicamente eran galileos. Tú acabaste de leer que dicen, no son todos estos, pues, ¿qué? Galileos. El término Galileo era un término despectivo. La Galilea de los gentiles era como un arrabal, era como el lugar donde nadie quiere ir, donde había gente con poca letra, ¿verdad?, con poco conocimiento, que apenas hablaban arameo y malo. Entonces, cuando ellos los escuchan hablar en sus propias lenguas, en este caso las lenguas tienen una labor evangelística, tienen una labor misional. Entonces dijeron, esta gente que solamente habla arameo nos está hablando en nuestras propias lenguas, nosotros los estamos entendiendo y nos hablan de las maravillas del Señor. ¿Cuál fue el resultado? Porque esto es algo que a veces se ha perdido de óptica. Pensamos que la experiencia pentecostal o de Pentecostés es una experiencia exclusiva para mí, para yo sentirme lleno y ya. Si tú miras, ¿cuál fue el resultado de eso? Pedro se levantó, predicó, y en esa primera predicación hubieron 3,000 conversiones. O sea, si yo me voy al desarrollo del pentecostalismo moderno, específicamente sucede lo mismo que sucedió en Pentecostés. Allá en la calle Azusa. ¿En California? En California, donde se da la manifestación de Pentecostés en la era moderna. Había una joven llamada Agnes Rothman, y Agnes Rothman quería hablar en lenguas africanas para ir a África a hacer misión. Entonces, el propósito de que ellos pidieron las lenguas fue para poder cumplir la misión. Y específicamente la historia registra que Agnes Rothman fue a África y predicó, pero en lenguas. Y los africanos la entendieron. Pero entonces ahí está la pregunta que le iba a hacer. Ese es el propósito, la razón del bautismo del Espíritu Santo. Cumplir la misión. Exacto. O sea, no es meramente, porque por mucho tiempo se le ha dado un enfoque de que esto es una experiencia para mí, una experiencia egoísta, egocentrista, donde yo me lleno y ya. O sea, no, yo soy lleno, yo soy capacitado, todo el que me está escuchando es lleno, capacitado para hacer una labor. Y claro, dentro de este mover del Espíritu, no solo están las lenguas, hay toda una diversidad de dones, de manifestaciones, de operaciones del Espíritu Santo, que el fin no es que la gente vea que yo soy el ungido, porque lamentablemente hemos desarrollado una cultura de que la gente vea que yo soy el ungido, yo soy el que tengo la patenta del cielo. Yo tengo todos los dones. Sí, no, yo he escuchado esa expresión constantemente y yo soy de los que entiendo en base a lo que la Escritura enseña, que los dones están a la disposición del cuerpo de Cristo, pero siempre el fin es la edificación de la iglesia. Wow. Repítelo de nuevo, pastor. Ok, los dones están a la disposición
de todo creyente y como dice la Escritura, según su fe. Porque esto es importante. Según la medida de fe de cada uno. De cada uno. Pero el propósito, el fin es la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, no es meramente yo hablar en lenguas y ya. Por eso Pablo tiene que traer orden en Corintios y dice, espérate, pero ustedes están hablando en lengua y se jactan de tener una super espiritualidad de los otros que no hablan en lenguas. Pues ¿sabes qué? Pablo ubica el don de las lenguas en último nivel para decirles, mira, ¿sabes qué? Ustedes deben de procurar el don mejor, ¿verdad? Y hablando de los dones, cuando Pablo se refiere al don mejor, no está hablando de que exista un don mejor que otro, sino, o una manifestación mejor que otra, sino la manifestación o don necesario para un momento dado. Por ejemplo, si yo voy a orar por un enfermo, está en cama, las lenguas ahí no hacen mucho. Pero el don de sanidad entra entonces en función. Pues en este caso, vamos a ponerlo contexto. Así, en este contexto, el don mejor es el don de sanidad, no es el don de hablar en lengua. Exacto. Okay. Sino porque cada situación en particular amerita una manifestación del Espíritu particular. ¿Ve? Si yo estoy en una toma de decisiones, pues la sanidad no va a ser mucho. En una reunión pastoral, pues, ¿qué don necesitaría? Pues entonces la sabiduría. O sea, necesitamos esa sabiduría que proviene del Espíritu para entonces poder fluir correctamente. ¿Sabe? Y que lo que yo quiero que los amigos y hermanos entiendan es que la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, no es una mera experiencia egocéntrica que se enfoca en que yo necesito sentir. No, yo recibo, yo soy lleno, pero es para yo impartir, es para yo edificar el cuerpo, nunca con jactancia, siempre con humildad, dándole siempre la gloria y la honra al Señor. Por eso era importante recibir este poder. Cuando Jesús le decía, recibiréis poder, porque a veces escuchamos personas, ay, yo siento ir a África. ¿Cuándo tú lo sientes? Pero el día que no lo sientas, yo le doy este ejemplo a los hermanos de la iglesia. Hay personas que dicen, ay, yo siento ser padre. No es que tú eres padre en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, cuando las cosas vayan bien o vayan mal. Cuando tú tienes un llamado, una comisión que hacer, tú estás respondiendo a un llamado del Señor, tú necesitas ese dunamis, esa energía que te ayude a pasar por el valle de sombra, por el valle de muerte, por los momentos difíciles, pero con el fin de completar la misión, de edificar la iglesia. Eso es así, o sea, porque si vivimos por el sentir, créeme, los seres humanos hoy sentimos, mañana no sentimos, y si es por el sentir, pues realmente no hacemos el labor ni el ministerio que Dios nos ha llamado. O sea, es ahí donde el poder de Dios entra en acción, y como dice Pablo, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, ¿sabe? Y como dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Amén. No bajo sus propias fuerzas, no bajo su propio ímpetu, sino bajo el poder transformador y dinámico del Espíritu Santo. Esta investidura. Así. Wow. Así que, amados hermanos, vamos a una breve pausa y regresamos con este interesante tema acerca de Pentecostés. Así que no se vaya, regresamos en breve luego de esta breve pausa. Dios les bendiga. Se levanta el Ministerio Sermón Cristiano trayendo una solución para este tiempo. Nuestra plataforma le provee una aplicación personalizada a su iglesia en teléfonos iPhone y Android para transmitir los cultos a través de un canal privado compartido con las redes sociales. Usted podrá transmitir los 7 días de la semana, 24 horas, y cada transmisión se compartirá en Facebook, YouTube, radio online, llamada telefónica, al igual que saldrá por nuestro canal de sermoncristiano.tv y por el canal de Roku. Podrá recibir donaciones, diezmos y ofrendas, todo desde su aplicación. Usted puede obtener su canal de transmisión en 24 horas de solicitar nuestros servicios. Comuníquese al 787-346-5260 con el pastor Víctor Méndez.
Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Buen provecho a aquellos que están almorzando y a aquellos que son como yo en la noche, en la retransmisión de este programa. Buen provecho si te estás comiendo una meriendita por ahí, ya tú sabes. Gloria sea al Señor también a todos y cada uno. Nos puede llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla 787-898-5410 y al 787-898-5120. Estamos hoy hablando con el pastor Isaac Ruiz de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional de Caimital Bajo, del barrio Caimital Bajo en Aguadilla. Gloria sea al Señor, pastor, maestro, conferencista. Y estamos hablando acerca de Pentecostés, una experiencia del ayer o de hoy. Y cuando comenzamos este segmento, nos habíamos quedado entonces en esta próxima pregunta. ¿Cuál es la posición asumida de la iglesia después de la iglesia primitiva, de estos acontecimientos? ¿Qué pasó? Bien, una vez surge la iglesia apostólica, los apóstoles mueren en su mayoría por el martirio. Solo Juan muere para eso del 98 después de Cristo. Después de Juan queda Policarpo y algunos otros discípulos de Juan. ¿Qué sucede? La iglesia se entró, debido a las herejías que surgieron en la época, entró en unos debates cristológicos. ¿Por qué? Porque el tema de que si Cristo es Dios, no es Dios, es humano, no es humano. No es humano. Todo ese debate se dio casi hasta el siglo IV. O sea, todo esto, la iglesia quedó sumergida en unas controversias que no fueron controversias vanas, ¿verdad? Yo no quiero que los hermanos piensen, pues la iglesia se puso a debatir. No, fue que surgieron tantas herejías. Por ejemplo, una de las primeras herejías que surge es el docetismo, que Juan los combate en sus cartas. Tú has leído a Juan cuando dice que el que diga que Jesús vino en espíritu no es de Dios, ¿verdad? Pero si dice que vino en carne, sí es de Dios. ¿Por qué? Porque eso plasma lo que decían los docetistas, que Jesús vino en apariencia, no que vino como humano. E inclusive Juan, cuando escribe el Evangelio, una de las cosas que menciona Juan es que Jesús, cuando resucitó, comió pan. ¿Por qué dice eso? O sea, ¿qué interés teológico tiene eso? Pues el interés de que Jesús no resucitó en espíritu, resucitó en cuerpo humano. Entonces, como eso es lo que está tomando la atención de la iglesia se sumergió en esa discusión y como que el asunto del espíritu quedó rezagado a un lado. Cuando, por ejemplo, el concilio de Nicea se llegaron a unos acuerdos sobre los asuntos cristológicos, cuando preguntaron, mire, ¿qué hacemos con el espíritu, con el tema del espíritu? Pues esto fue, como dijimos ahorita, por descargue, como hacen por ahí en el Senado. Pues mételo por default. O sea, si seguimos esto, llegamos cientos de pico de años más. Pasamos 2 siglos más debatiendo. Entonces, de repente la iglesia cae en la Edad Media sumergida en lo que es el oscurantismo. El oscurantismo es básicamente anteponer las primeras creencias por nuevos descubrimientos, ya sean filosóficos, científicos o religiosos, y no es, o sea, hasta después de la Edad Media, después de la Reforma, que comienza a haber un reavivar del tema, pero siempre, fíjate, esto es importante entenderlo, siempre hubieron pequeños grupos, pequeños remanentes que mantuvieron viva el asunto de la llama del Espíritu, del mover del Espíritu dentro de la iglesia. Claro, la iglesia histórica, que es la iglesia dominante, pues los consideraba herejes, debido al oscurantismo que ella estaba viviendo. Pero básicamente es cuando surge la iglesia metodista y la iglesia wesleyana que comienza un despertar nuevamente dentro de la iglesia, específicamente en el caso de Estados Unidos, se da específicamente en la iglesia del pastor Charles Parham. Charles Parham era un pastor metodista, pero este pastor metodista creía en el mover del libro de los Hechos y tenía un discípulo muy característico y era el hermano William Seymour. ¿Qué pasaba con William Seymour? William Seymour no era aceptado en la iglesia metodista de aquel entonces por ser de color y por ser tuerto, o sea, tenía un defecto físico. Y Charles Parham lo escondía detrás de las paredes del templo para, una vez se acabara el culto, darle discipulado personalmente a William Seymour. Y es entre William Seymour y Charles Parham que se forma un grupo donde comienzan a estudiar el libro de los Hechos y se percatan que la iglesia está coja,
que a la iglesia le falta algo. Lo demás estaba bien doctrinalmente, pero faltaba esa llama del Espíritu, y al darse el fenómeno de la calle Azusa, pues entonces a Charles Parham lo terminan votando del metodismo, y de ahí surgen las primeras iglesias de santidad o movimientos de santidad, que son las precursoras del movimiento pentecostal en el mundo. De ahí sale entonces lo que se conoce como The Church of God, la Iglesia de Asamblea de Dios. Asamblea de Dios, la Iglesia de Dios Pentecostal MI, con Juan L. Lugo, llegando aquí en Puerto Rico, y que empieza entonces este avivamiento, como Pentecostés nuevamente. Exacto. Porque están viviendo este movimiento de santidad. Porque la iglesia es histórica, normalmente lo que se queda es un patrón de litúrgico, ¿ok? El culto comienza a tal hora y termina en tal hora, y es solamente... Todo está fríamente calculado. Metódico, tú sabes. Pero cuando venimos a esto es que se le da una libertad al Espíritu Santo en la forma de adoración, porque entonces Dios empieza a derramar su Santo Espíritu con hombres campesinos, gente común y corriente, como tú decías ahorita, esta misionera que deseaba el bautismo del Espíritu Santo para poder hablar en lenguaje africano e ir a África a evangelizarlo. Eso es así. Y entonces se comienza a dar todo este mover, que algo muy característico del movimiento de Pentecostés en América es que le da apertura. Porque esto es un factor social importante, le da apertura a las minorías. O sea, los negros, los tuertos, las mujeres, claro, los hispanos. Y el que las personas pudieran adorar al Señor como mejor se sintieran hacerlo. O sea, da libertad a que pues la persona pudiera adorar si quería llorar, si quería cantar, si quería gritar. O sea, y eso hace que el movimiento pentecostal se convierta en menos de un siglo, se convierta en la tercera fuerza dentro del movimiento cristiano. O sea que tenemos al catolicismo romano, tenemos luego a la reforma protestante como segunda fuerza, y el pentecostalismo es reconocido por los historiadores como la tercera fuerza dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque uno de los factores, además de hablar en lenguas y la llenura del Espíritu Santo, es que la llenura del Espíritu Santo fue para hacer misión. Y ese sentido de urgencia, de hacer misión al mundo. Mire, Puerto Rico ha sido cuna del evangelio en muchos países, porque de aquí han salido misioneros. O sea, que no es meramente una experiencia espiritual, egocéntrica para mí, sino que yo he sido capacitado para cumplir la misión. Si yo no cumplo la misión y la labor para la cual Dios me llamó, pues meramente esto se está convirtiendo en una experiencia religiosa y no en una experiencia viva y real que va a llevar a la iglesia hacia adelante, como ha sido, ¿verdad?, la voluntad del Señor. Entonces, pastor, la pregunta, ¿el bautismo en el Espíritu Santo está disponible hoy? Pues mire, si volvemos al asunto de Lucas, el libro de los Hechos, y si para nosotros la Biblia es nuestra regla infalible de fe y conducta, ¿verdad?, como decimos en la teoría, yo entiendo que Lucas estableció una pauta. O sea, si analizamos a Lucas, Lucas está estableciendo la pauta para la iglesia. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos es el único libro que no se ha terminado de escribir. Porque el libro de los Hechos plasma el mover del Espíritu en la iglesia. Plasma cómo el Espíritu Santo trabajó en la iglesia, pero ese libro se sigue escribiendo a través de la historia, porque el Espíritu Santo es quien sigue, ¿verdad?, llevando ese dinamismo dentro de la iglesia. En adición, tengo que añadir, si Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen en mí. O sea, Jesús no estableció, y hay eruditos, o sea, con el respeto de grandes eruditos, que entienden que eso fue una experiencia única y exclusiva para el primer siglo, ¿verdad? Su debido respeto, son autoridades en el tema, pero hay que analizar lo que Jesús dijo. Y esto a los que creen, ¿cuándo? ¿Dónde? No hay noción de tiempo y espacio. A todos los que creen en mi nombre, estas señales les seguirán. ¿Y cuáles son las señales? Echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, hablarán en otras lenguas. O sea que hay 3 señales explícitas de Jesús
que son garantía, que están ahí como sello de autenticidad de que el Espíritu está dirigiendo a la iglesia. O sea que para el que, tengo que decir esto con el debido respeto, dentro de los movimientos neopentecostales, porque tenemos un asunto hoy en día, pastor. O sea, está el pentecostalismo histórico, pero hay unas vertientes que se han abierto que le llamamos neopentecostalismo, y es que entonces ahora te enseñan a hablar en lengua. Ok. Para los hermanos televidentes que no nos entienden, ¿qué es esto de neo? Entiendo lo que es pentecostales, neo. ¿Qué es eso? Básicamente fue la unión que se dio de muchos movimientos históricos o denominaciones históricas que vieron en el pentecostalismo, pues mira, me gusta el mover, pero tal vez no empatizaban con algunos puntos dogmáticos y se fueron dando esas diferentes vertientes y por eso se le llama neopentecostal porque significa nuevo. O sea, neo viene de nuevo. Y por ejemplo, estamos viendo variantes como la unción del marrón de Thor. No sé si eso es innovador. La unción de la manguera, que sí, la unción de comer grama. De la escoba. De la escoba, de la bofetada del Espíritu. O sea, y todo esto, o sea, yo lo digo y me da gracia, pero a la vez me entristece porque se está adulterando lo que es el evangelio primitivo, lo que quedó redactado en el Nuevo Testamento. Pero triste es decirlo, y esto ocurre porque tenemos personas que no quieren leer la palabra de Dios, no buscan discernimiento del Espíritu Santo, porque vemos en las redes sociales hombres pateando, hombres caminando por encima de mujeres, de hombres, fumando cigarrillos y echándole el humo de la unción, dizque brincando en la piscina de la unción. Entonces, estos neopentecostales utilizan el nombre pentecostal en su iglesia, pero están lejos de ser pentecostales. Eso es así. Por tendencia egoísta. Sí, lo que pasa es que se montaron en la ola del nombre, pero están lejos doctrinalmente de lo que representa el pentecostalismo. Y una de las doctrinas es santidad. Claro. Porque entonces no, yo voy a tomar, es lo mejor de dos mundos. El movimiento, el poder que acarrea el nombre, pero voy a seguir con estas tendencias mundanas, voy a poner bombillitas, luces, humo en los altares y voy a permitir el pecado, pero que no haya santidad. Y la santidad, nosotros en nuestra iglesia tenemos un lema en el cual culminamos los cultos y decimos, somos una iglesia pentecostal formada por Jesucristo con amor para santidad. Porque el fin de todo esto es que sin santidad es imposible ver a Dios. Esto es lo que ocurrió al principio, porque cuando ocurrió el resurgir de la calle Azusa, era que veía las tendencias frías o el alejamiento de la santidad de las iglesias históricas y dijeron, porque había escupideras en las iglesias, habían ceniceros, tú podías fumar, tú podías tomar licor. Eso es así. Fíjate, antes de hablar de bautismo en el Espíritu, los primeros movimientos que se dieron nos hablaban de un bautismo en santidad. Por eso es que las primeras iglesias que surgen de Azusa se le llamó movimientos de santidad. Y teológicamente hablando se decía que era que el Espíritu Santo los bautizaba en santidad. Claro, lo que luego se entendió por la palabra es que la santidad es uno de los requisitos para recibir esa llenura, para ser investidos de ese poder. Pero contestando, ¿verdad?, categóricamente la pregunta, el bautismo está disponible. Solamente resta que vivamos correctamente, que lo anhelemos, que lo deseemos, ¿verdad? Y que vivamos en la santidad que Dios demanda para ser llenos, para ser investidos de ese poder. Cuando Jesús le dice a ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estaba 40 días después de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Jesús estuvo con sus discípulos
lo tocaron, Tomás lo tocó, compartió, comió con ellos, les preparó un pez asado allí. Sí, sacó el pez del agua y se lo tenía ya preparado. Antes que llegaran ellos, los discípulos, de regresar a pescar. Todo este tiempo, hasta que fue Jesucristo recibido en las nubes, y así dijeron los ángeles, así como lo vieron irse, así mismo regresará. Este bautismo del Espíritu Santo es más que hablar en lengua. Claro. Es más que decir, yo tengo los dones, yo sé cantar, yo sé. Muchos dejan afuera el don de servicio, el don de sanidad, pero yo no lo tengo, no lo puedo decir, está en mí que lo puedo utilizar. No, es que Dios me utiliza a mí como instrumento. Exacto. Para yo poder orar por esa persona. Sí, mira, ha habido un lenguaje incorrecto en el uso de esto, y es que la gente dice, pues yo tengo el don. O sea, realmente no es que tenemos el don, los dones son de Dios. Quien los maneja y quien los opera es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los reparte en el momento que quiere, cuando quiere, bajo la necesidad específica. O sea, y hay que tener claro que los dones no son un sello de mi ministerio. No, los dones fluyen por una circunstancia específica. Tenemos que estar en la actitud correcta con el Señor para que el don necesario, lo que dijimos ahorita del don mejor, el don necesario fluya bajo la circunstancia específica. Las lenguas es un don, pero entonces hay otra variedad de dones, ¿verdad? Y claro, Pablo tuvo que traer asunto, ¿verdad?, de orden, porque los hermanos de Corintios pensaban que el don de las lenguas era una cuestión de demostrar que eran más espirituales, ¿sabes? Y hay algo que a veces se repite de eso en la iglesia moderna, y es importante que entendamos que no importa los dones que yo pueda recibir, que Dios me permita en su gracia manifestar, no se trata de mí. Se trata del cuerpo de Cristo. Se trata de que hay que edificar la iglesia del Señor. Porque para eso están los dones. No para mi propio beneficio personal, ni para que mi agenda se llene. No, es para edificar el cuerpo de Cristo. Eso nunca lo debemos de perder de perspectiva. Yo tengo un punto de vista en el sentido de que cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo, sí, hay un bautismo de hablar en lengua, con gemidos indecibles. Cuando estamos orando, a veces ni sale palabra de nuestros labios, estamos derramando lágrimas, pero cuando nos levantamos luego de la oración, estamos más fortalecidos que nunca. Nos sentimos que Dios quitó esa preocupación, esa carga, y lo derramamos todo allí en el altar de Dios. Pero entonces el bautismo del Espíritu Santo no es tan solamente yo hablar en lenguas para que me vean hablando como algunos religiosos que se paran en las plazas con sus vestuarios, como decía Jesús, a hacer oraciones elocuentes para que el pueblo lo admire. Mira con qué eficacia, la fluidez, esa palabrería tan linda. Exacto. Cómo habla él. No. ¿Dónde están aquellos que fueron bautizados con el Espíritu Santo durante la pandemia del COVID? Cerraron las iglesias, sí. Cerraron los templos. No podemos, el cuco, el COVID. ¿Y dónde está el poder? ¿Dónde está el dunamis? Es así, porque lo que pasa es que hemos visto el bautismo del Espíritu Santo como una experiencia de iniciación. O sea, vemos el bautismo como que sí, hace 30 años el Señor me bautizó y ya. Y entré en la fraternidad. Exacto, pertenezco a la fraternidad, pago las cuotas y ya. Entonces se nos olvida que la llenura, yo por eso prefiero usar el término llenura, porque la llenura es constante. Yo tengo que todos los días buscar ser lleno. O sea, esto no basta con la experiencia que un día yo hable en lenguas. No, yo tengo que ser lleno hoy, tengo que ser lleno mañana, yo tengo que ser lleno pasado mañana, y todos los días tengo que buscar esa llenura para estar en el mover de lo que Dios quiere sobre mi vida y sobre la iglesia. Cuando una persona dice, mira, yo tengo el don del Espíritu Santo y tiene miedo por un temblor de tierra, uno puede estar alerta, pero ¿dónde está tu confianza en el Señor? ¿Dónde está el poder que emana de la presencia de Dios, que tú has sido investido? ¿Para qué Dios nos da la armadura del Espíritu Santo? Para jugar con ella y vernos en la sala. Mira qué lindo me veo como soldado del Señor.
el Salmo dice que si la tierra tiembla tenemos que cantar. Así que, o sea, y por eso es importante que nuestra vida espiritual no solamente sea una vida de experiencia cúltica, sino que esa experiencia marque mi diario vivir, marque mi cotidiano, me empodere para yo hacer frente a las situaciones. O sea, en esto de la pandemia, para tocar el tema, ¿cuántos ministros han entregado la pastoral? Porque no están listos para manejar este asunto. Tal vez tú ni yo pensamos tener que pastorear bajo estas circunstancias, pero aquí estamos, como le dijo Mardoqueo a Esther, para esta hora ha llegado, y el Espíritu, no nosotros, el Espíritu nos dará la capacidad, las herramientas, los dones para poder seguir haciendo la labor, aún en los tiempos que nos toque vivir en el día de mañana. Y podremos enfrentarnos a una situación difícil, pero como dijo Pedro, Señor, está difícil, pero en tu nombre echaré la red. Pues yo voy a obedecer. El problema está que vemos la gente que cae en las trampas estas de estos nuevos movimientos neopentecostales, los profetas de la prosperidad, el bautismo de la risa, y de qué te ha servido la risa si no tienes el gozo del Señor. Eres un payaso, vamos a decirlo como es. El Espíritu Santo te da el gozo, te da la fortaleza, te da el discernimiento para seguir hacia adelante, pero cumpliendo la misión. Algo que dijiste ahorita y nos acercamos a orar por las peticiones, es que yo voy a la iglesia, yo llego al templo, a alabar y adorar al Señor, me congrego con los santos, para entonces adquirir esa palabra, ese poder, llenarme para seguir mi camino. Exacto. Y en mi diario vivir, alentar al que está desalentado, a orar por los que están enfermos, y vuelvo y regreso para llenarme, ser constantemente lleno, porque el fin de todo esto es que tenemos que ser santos. Vivimos en este mundo, mas no somos de este mundo. Estamos separados, pero no apartados. Y un punto importante con relación de eso de separados y apartados, mire, por años hemos enfocado en que la iglesia está apartada, y eso ha llevado a que la iglesia se sumerja en una burbuja espiritual, se aísle del mundo en el que vive, cuando realmente somos separados para un trabajo. Ejemplo de eso, los levitas, que lo hablábamos luego. Los levitas vivían entre las 11 tribus de Israel, pero ellos eran separados para una labor en particular. Entonces yo hago el llamado a que la iglesia, somos sal de la tierra. Si somos sal, no vivamos apartados. O sea, tenemos que ser sal para hacer la labor, hay que entrar en contacto con un mundo que se pierde, pero sí somos separados, ¿verdad? Para Dios y para vivir en santidad al Señor. Pero yo tengo que hacer el trabajo, no en las cuatro paredes del templo. Ahí yo me capacito, pero voy a hacer la labor allá afuera donde la gente está gritando que necesita, ¿verdad?, auxilio en su vida espiritual. Es triste ver cómo la iglesia ha perdido su norte, y hablo esto en general, la iglesia como tal, pero hay un remanente fiel que está buscando esa llenura del Espíritu Santo. Amén. Y seguimos orando por cada uno. Así que este Pentecostés celebra en grande y pídele el bautismo del Espíritu Santo, que Dios siempre está presto a darlo. Miren, vamos a estar orando por Elizabeth Crespo de Manatí. Ella pide la paz para Israel y su nieto que está allá en Israel. Vamos a orar por eso. Y Margarita Rivera de Jayuya, ella pide petición por ella, sus hijos, y que Dios la sanó de cáncer, y da gracias a Dios, y las oraciones del ministerio Cristo viene, así que le damos gloria y honra. Y le voy a pedir a nuestro pastor Isaac Ruiz que nos dirija en esta oración. Amén. Claro que sí, a todos los amigos que están ahí viéndonos, sí, Señor, vamos a activarnos en fe, creyéndole a Dios que Él tiene poder. Padre eterno, en el nombre de Jesús, me pongo en común acuerdo con mi hermano Pastor Orlando, Señor, y con cada uno de los televidentes que nos están viendo y escuchando en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre maravilloso de Jesús, mira cada petición, mira, oh Dios eterno, cada necesidad, Señor. Mira los que se añaden en esta hora, Señor. Padre, tú conoces cada enfermedad.
Señor, cada Señor, por la diagnóstico llaga donde de la nuestro ciencia ha Señor dicho Jesucristo. que no es posible, tú tienes el poder para obrar, tú tienes el poder para glorificarte, tú tienes el poder para hacer algo maravilloso. Así que desde este altar televisivo, Señor, enviamos palabra de sanidad. Conforme a la fe de nuestros hermanos sea hecho el milagro, sea hecha la sanidad, y que escuchemos testimonios, Señor, de lo que ya tú has comenzado a hacer. Solamente te daremos la gloria, solamente te daremos la honra a ti, pues solo tú eres el digno de ser alabado y glorificado. Así que te damos gracias, Señor, porque sabemos que ya ha sido hecho, Dios eterno. En el nombre maravilloso de Jesús lo creemos, Señor. Amén y amén. Gracias, Pastor Isaac Ruiz. ¿Algún teléfono que los hermanos te puedan llamar? Ya sabemos que eres pastor, maestro, conferencista, profesor de MISPA, gloria sea al Señor, y que estás pastoreando ahora mismo la Iglesia de Dios Pentecostal MI en el barrio Caimital Bajo en Aguadilla. ¿Dónde te pueden conseguir? Pues sí, nos pueden contactar a través del 787-546-1620, 787-546-1620. En el caso, ¿verdad?, de alguien del área de Aguadilla que quiera visitar nuestra congregación, nos puede contactar, y a los pastores, compañeros en el ministerio que nos deseen para alguna invitación, pues también estamos disponibles, y nos pueden también escribir si ven que no contestamos al momento, porque a veces entran mucho la llamada, nos pueden escribir un mensaje y con mucho gusto le vamos a contestar. También tienes una página en Facebook de la iglesia y también hay tuya. Una página IDPMI Caimital Bajo en Facebook, IDPMI Caimital Bajo, y Pastor Isaac Ruiz es un fanpage que está en Facebook, así que puede entrar y darle like, y con mucho gusto, ¿verdad?, podemos contactarnos por ahí. Lo aconsejo, mi hermano, lo recomiendo porque es un siervo del Señor y traza la palabra como debe ser. Así que le damos gracias a todos y cada uno de ustedes. Feliz día de Pentecostés. Saludos a todos y cada uno de ustedes y nos veremos el próximo miércoles en este su programa Diálogo Pastoral. Dios les bendiga.